Se nos pide que consideremos la función f de x, y sobre la región D en primer lugar, se nos pide que encuentre el punto crítico de f de x, y restringido hasta el límite de D, no en una esquina. Y luego, número 2, se nos pide que encontremos el absoluto min y el máximo absoluto. Realizaremos todo el proceso para determinar los extremos absolutos de la función dada en la región D. El primer paso es localizar los puntos críticos y los valores de función correspondiente donde se producen los puntos críticos, donde el primer conjunto de derivadas parciales son iguales a 0. O no existen. Y luego el paso 2, determinar los valores máximo y mínimo de f de x, y en el límite de la región especificada, incluidos los puntos de vértice. Y, finalmente, la número 3, el mayor valor de función es el máximo absoluto, y el valor mínimo de la función es el mínimo absoluto. Al hacer este tipo de problemas, es importante tener un gráfico de la región, en este caso, la región D. Entonces, al observar cómo se da la región, tenemos y es mayor que igual a 0 y menor igual a x, que sería la región por encima del eje x, que tiene la ecuación y igual a 0, y debajo de la línea, y es igual a x, que es una línea a través de la origen con una pendiente de 1. Y también sabemos que x es mayor o igual a 0 y menos o igual a 4, lo que nos da este azul región triangular, la región D. Así que estamos intentando encontrar los extremos absolutos de la función f de x, y solo en esta región en el plano x. Y comencemos por determinar los puntos críticos, que son los primeros orden de las derivadas parciales son iguales a 0 o no existen. Así que encontremos el primer pedido parcial de la especificación a x. Y con respecto a y para encontrar el parcial de f con respecto a x, diferenciar si de x, y de la especificación a x tratando y como una constante, lo que nos da 2x menos y más un 0, menos 4 más 0, o solo 2x menos y menos 4. Para encontrar el parcial de f con respecto a y, diferenciamos f de x, y en la especificación de y, ahora tratamos x como una constante, lo que nos da un 0 menos x más 2 y menos 0 más 4, o simplemente x más 2 y más 4. Observe, ambos derivados parciales existen sobre todos los números reales y, por lo tanto, encontrar los puntos críticos, establecemos tanto parciales derivadas iguales a 0, y se resuelven como un sistema de ecuaciones. Hagámoslo en la siguiente diapositiva. Primero vamos a añadir 4 a ambos lados de la primera ecuación y, por lo tanto, siga 4 desde ambos lados de la segunda ecuación. Esto nos da el sistema 2x menos y es igual a 4 y x más 2 y es igual a menos 4. Vamos a usar el método de eliminación para resolver el sistema. Vamos a multiplicar la segunda ecuación por 2, para que los términos x sean opuestos. Así que la primera ecuación sigue siendo la misma, y se multiplica en la segunda ecuación por 2, tenemos menos 2x más 4 y es igual a menos 8. Y ahora sumamos las dos ecuaciones juntas. Observe cómo los términos x son opuestos. Agregar los términos y que tenemos 3y y en las constantes, tenemos la ecuación 3y igual a menos 4. Resolviendo para y dividimos ambos lados por 3, lo que nos da y es igual a -4 tercios segundo. Bueno, y igual a -4 tercios segundo no va a estar en la región de. Sigamos adelante y encontremos el valor x correspondiente. Para encontrar el valor x, que nos daría un punto crítico, usemos la ecuación, x más 2 y es igual a menos 4. Y si resolvemos esta ecuación para x, tenemos x igual a 4 más 2y, y ahora podemos sustituir -4 tercios segundo por una y, lo que nos da x igual a 4 tercios segundo. Por lo tanto, el punto crítico es el punto 4 tercios segundo. Pero no consideramos esto al determinar los extremos absolutos porque el punto no está en la región D. Así que ahora pasamos al paso 2 y determinamos el valor máximo y valores mínimos de la función en el límite de la región especificada, incluidas las esquinas. Por lo tanto, los límites son igual a 0, x igual a 4 y es igual a x. Consideremos primero el boundary of y es igual a 0 para encontrar la función a lo largo de este límite. Volvemos a la original función y reemplazar y por 0, que sería f de x, 0. Reemplazar y por 0 da x al cuadrado menos 0 más 0 al cuadrado menos 4 veces más 4 veces 0. Lo que simplifica 2x al cuadrado menos 4x. Observe que ahora tenemos una función de una variable. Así que volvemos y usamos alguna técnica para determinar los números críticos de esta función, que se producen cuando la derivada es igual a 0 o no existe. Así que la derivada de x al cuadrado menos 4x es igual a 2x menos 4. Lo ponemos igual a 0 y lo resolvemos, lo que nos da x igual a 2.
Por lo tanto, el punto debemos considerar sería el punto en el que x es 2, y porque estamos en el límite de igual a 0, tenemos el punto 2,0. ¿Qué sería esto? Apuntar a lo largo del límite, lo cual no es un punto de inflexión, que en realidad es lo que se pide en la primera parte de esta pregunta. Pero sigamos adelante y determinemos. Donde los valores máximos se producirán a lo largo de las rutas de y es igual a x y x es igual a 4. Para encontrar la función la ruta de y es igual a x, podemos reemplazar x por y por x. Voy a reemplazar y por x y determinar la función f de x, x. Así que volvemos a la original función y reemplazar y por x. Lo que nos da x al cuadrado menos x por x o menos x al cuadrado, más x al cuadrado menos 4x más 4x. Simplificación de x al cuadrado menos x al cuadrado es 0. 4x más 4x también es 0. Tenemos la función f igual a x al cuadrado. Para encontrar el máximo y el mínimo valores a lo largo de este camino, necesitamos encontrar la derivada, que es igual a 2x, igual a 0 y resolver, lo que nos da x igual a 0. Y como y es igual a x, el punto es 0,0. Si miramos nuestra región D, habríamos considerado el punto 0,0 de todos modos, porque es un punto de esquina. Y ahora consideremos la última ruta de x es igual a 4. La función a lo largo de esta ruta sería la función f de 4, y, observe cómo simplemente reemplazamos x por 4. Volviendo a la función original, si sustituimos x por 4, tenemos 4 al cuadrado menos 4 y más y al cuadrado menos 4 por 4, más 4 años. Simplificando, tenemos 16 menos 16 y menos 4 y más 4 y tenemos la función f igual a y al cuadrado. La derivada de y al cuadrado es 2 y es igual a 0 y resolviendo. Tenemos y igual a 0. Y de nuevo, porque el pase es x igual a 4. Tenemos el punto 4,0. Volviendo a la región D, nuevamente, habríamos considerado este punto de todos modos porque es un punto de esquina. Aún tenemos que considerar sin embargo, un punto más. Ese sería el punto de esquina 4,4. Así que de nuevo, para una revisión rápida, primero encontramos el punto para la función visual, pero eso estaba fuera de la región D. Para el siguiente paso encontramos donde los valores de función mínimo y máximo se producirán a lo largo del límite, y luego también consideramos puntos de esquina. Ahora, para encontrar los extremos absolutos, necesitamos encontrar la función valores en los 4 puntos. ¿Cuáles son los puntos 0,0, 4,0, 4,4 y 2,0? Vamos a configurar esto en la siguiente diapositiva. Ya configuré y encontré los valores de función que necesitamos. Observe cómo el valor de la función es 16. 16 es el máximo absoluto. El valor mínimo de la función es menos 4. 4 es el mínimo absoluto. Así que ahora volvamos a la original pregunta. Para el número 1, el punto crítico de f de x, y, restringido al límite de D, no en una esquina, sería el punto que encontramos, el punto 2,0. Y por lo tanto, entramos en un es igual a 2 y b es igual a 0. Y también sabemos que el mínimo absoluto del valor de la función es menos 4, que ocurre a las 2,0. Y el máximo absoluto es positivo 16, que ocurre a las 4,4. Así que a veces lo hará, se le pedirá que determine dónde está el máximo absoluto y min, que serían los puntos críticos correspondientes. Espero que te haya resultado útil.